Las playas son lugares paradisíacos para disfrutar del sol, la arena y el mar. Sin embargo, no debemos olvidar que también son el hogar de una gran variedad de animales, algunos de los cuales pueden ser muy peligrosos para los humanos. A continuación, veremos una lista de 7 animales extremadamente peligrosos que también se encuentran en las costas españolas y que debes tener en cuenta cuando visites la playa. Cuidado con las medusas. Las medusas son conocidas por sus tentáculos, que contienen células urticantes que pueden causar dolorosas picaduras. Algunas especies, como la medusa avispa de mar, tienen un veneno tan potente que puede ser mortal. Las medusas son muy comunes en las costas españolas, especialmente en los meses de verano. Las especies más frecuentes son la medusa común, Aurelia aurita, pero una de las más peligrosas es la carabela portuguesa, Physalia physalis, vista en algunas playas del norte de España. Aunque es más probable encontrarla en el mar Atlántico, de manera ocasional podrían aparecer ejemplares en el Mediterráneo. Su peligrosidad es muy alta, teniendo graves consecuencias para las personas que entran en contacto con sus tentáculos, ya que contienen un potente veneno con propiedades neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas que son capaces de provocar un shock neurógeno provocado por el intensísimo dolor. Esto podría llegar a tener consecuencias graves e incluso la muerte. Los tiburones. Aunque los ataques de tiburones a humanos son relativamente raros, pueden tener consecuencias graves. Las especies más peligrosas para el hombre son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. En España, la presencia de tiburones cerca de las playas no es común, pero en los últimos años ha aumentado debido al cambio climático. En las costas españolas, nos podemos encontrar con las 3 especies de tiburones más comunes: los azules, el martillo y el marrajo. Estos tiburones suelen transitar las aguas del mar Cantábrico y el océano Atlántico debido a sus temperaturas más frías y menor actividad en las playas. Aunque no los veamos con mucha frecuencia, su presencia es una realidad que ha aumentado en los últimos años. Se estima que en el mar Mediterráneo habitan alrededor de 47 especies de tiburones, lo que lo convierte en un hábitat importante para estos animales. A continuación, te presento algunos de los tiburones más comunes en las costas españolas del Mediterráneo. La tintorera es el tiburón más frecuente en el Mediterráneo. Puede alcanzar hasta 4 metros de longitud y es un tiburón migratorio, por lo que es habitual verlo en diferentes zonas de la costa española. Aunque no es un animal agresivo, se han registrado algunos ataques a humanos. El tiburón marrajo. El tiburón macou, marrajo común o de aleta corta, son tiburones de gran tamaño, puede medir entre 3,5 y 4 metros de longitud. Se encuentra en el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Mar Mediterráneo, Mar Caribe y Mar Rojo. Se considera que está en peligro de extinción por la sobrepesca. Se sabe que ha atacado a personas y embarcaciones sin provocación previa, por lo que es considerado peligroso. El tiburón zorro. Este tiburón es conocido por su larga aleta caudal, que puede llegar a medir la mitad de su longitud total. Puede alcanzar hasta 5 metros de longitud y no suele ser agresivo con los humanos. El tiburón martillo. Existen diferentes especies de tiburón martillo en el Mediterráneo, como el tiburón martillo común y el tiburón martillo gigante. Pueden alcanzar hasta 6 metros de longitud y son potencialmente peligrosos para los humanos. Es importante recordar que, aunque los tiburones son animales salvajes, los ataques a humanos son extremadamente raros. Si te encuentras con un tiburón mientras estás en la playa, lo mejor es mantener la calma y evitar hacer movimientos bruscos. También es importante no nadar en zonas donde se haya avistado uno recientemente. Siguiendo estas precauciones, podrás disfrutar del mar de forma segura y responsable. Las rayas. Las rayas, aunque no son tan comunes como las medusas, también podemos encontrar rayas en las playas españolas. Las especies más comunes son la raya común y la raya torpedo. Se las conoce por ser capaces de producir una descarga eléctrica de 8 hasta 220 voltios dependiendo de la especie, usada para aturdir presas y para defensa. Las rayas, al igual que las medusas, poseen aguijones en la cola que pueden causar picaduras dolorosas. Las rayas más peligrosas son las mantarrayas y las rayas látigo. Los erizos de mar. Los erizos de mar son bastante abundantes en las zonas rocosas de las playas españolas.
Las especies más comunes son el erizo de mar común y el erizo diadema. Tocar o pisar esas espinas afiladas suele causar una herida punzante y muy dolorosa. Las espinas se rompen con frecuencia en la piel y causan dolor crónico e inflamación cuando no se extraen. Puede producir dolor muscular y articular, además de erupciones. El pez escorpión, también llamado pez araña común, habita en aguas frías del mar Mediterráneo, mar Cantábrico y del este del Océano Atlántico. Con talla media de 30 centímetros, es alargado y comprimido. Con una espina venenosa dirigida hacia atrás. Boca grande y oblicua, y con 5 a 7 espinas venenosas en su dorsal. Posee un veneno de naturaleza glucoproteica y vasoconstrictora. En caso de inoculación en el ser humano, provoca síntomas de inflamación, vómitos, dolor, fiebre e incluso insuficiencia respiratoria y convulsiones. El dolor, que se irradia rápidamente, alcanza el máximo a la media hora y cede a las 2 a 24 horas. Es recomendable acudir siempre al hospital o centro de salud para administrar los medicamentos pertinentes lo más rápidamente posible. El pez piedra. El pez piedra, aunque no es tan común como otros animales de la lista, el pez piedra se puede encontrar en algunas zonas rocosas de las Islas Canarias y el mar Mediterráneo. El pez piedra es un pez de aspecto similar a una roca que tiene espinas venenosas en las aletas dorsales. Su picadura es extremadamente dolorosa y puede provocar convulsiones e incluso la muerte. Las serpientes marinas. Las serpientes marinas son las únicas serpientes que son completamente acuáticas. Son venenosas y pueden ser agresivas si se sienten amenazadas. Son muy poco comunes en las playas españolas. Solo se han registrado algunos avistamientos en las Islas Canarias y en el mar Mediterráneo. Es importante recordar que la presencia de estos animales en las playas no significa que haya un peligro inminente. Siguiendo los consejos de seguridad mencionados anteriormente, podrás disfrutar de la playa de forma segura y responsable. En caso de duda, siempre es recomendable consultar con los servicios de salvamento o con las autoridades locales para obtener información actualizada sobre la presencia de animales peligrosos en la zona. Consejos para disfrutar de la playa de forma segura. Báñate en zonas vigiladas por socorristas. No te alejes demasiado de la orilla. Evita tocar o pisar animales marinos. Usa ropa y calzado adecuados para la playa. Ten cuidado al meterte en el agua, especialmente si hay rocas o corales. Si te encuentras con un animal peligroso, no te acerques y mantén la calma. Recuerda que la playa es un ecosistema delicado que debemos respetar y proteger. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.